Y además también hay muchos productos lácteos que se hacen con leches precisamente no pasteurizadas. Cargue. Que depende, porque las salmonelas hacen principalmente infecciones agudas y en el caso de las brucelas hacen infecciones crónicas, y ahí lo complicado, porque si es crónico, a veces el paciente está con fiebres y hay épocas en las que no tiene nada, está sano, y luego nuevamente le vuelve la fiebre, tienen fiebres ondulantes, intermitentes. Y lo que sí son muy diferentes de sus características clínicas. Bueno, lo que esperamos en esta sesión es que ustedes diferencien las características microbiológicas del agente causal de la brucelosis, que la enfermedad se llama brucelosis, y el agente causal es la Brucella SP. Y asimismo reconocer algunos signos clínicos que pueden causar esta enfermedad, algunas medidas de prevención y control para esta enfermedad. Es una enfermedad también de reporte obligatorio, si se presentan casos hay que reportarlos. Y esta bacteria, como ven, ¿es coco o bacilo? No. Los dos. Un coco vacilo, no es un coco vacilo porque no es ni redondito perfecto ni tampoco tiene la forma alargada de un vacilo típico. Es un coco vacilo negativo. Pero son cortitas. No son tan. La otra forma de que se denomina la enfermedad de la brucelosis también la conocen como la fiebre de Malta. Mayormente la fiebre llaman fiebre de Malta porque los síntomas clínicos son fiebres intermitentes o fiebres ondulantes. A veces el paciente tiene fiebre y hay épocas en las que no tiene nada, nuevamente le vuelve la fiebre y otra época no tiene nada. Eso precisamente por sus características patogénicas que tiene esta bacteria. Al hombre le pueden afectar diferentes especies de Brucella, ¿no? Que pueden ser provenientes de diferentes grupos animales. Podemos enfermarnos de Brucella abortus, que podemos obtenerlos de bovinos, Brucella suis, de los cerdos, o Brucella canis también. Brucella canis, nosotros creo que la gran mayoría nos gustan mucho los menores, ¿ya? Y hasta rumiantes menores, la Brucella menores. Esta enfermedad es también de reporte obligatorio. Si se presentan casos hay que reportarlos a SENASA y se toma toda una acción, ¿verdad?, de prevención para la brucelosis, vacunas, principalmente vacunas y detección de casos tempranos. Algunas características, bueno, esto es el contenido que vamos a ver hoy, características del género Brucella, las formas de transmisión, los métodos de prevención y técnicas de diagnóstico. Como características habíamos dicho que no son ni bacilos ni son cocobacilos gram negativos, ¿no? Más que bacilos son cocobacilos, ¿no? Más que nada cocobacilos. Esta bacteria puede afectar a diferentes órganos, pero va a tener predilección por los órganos del aparato reproductor, sobre todo aparato reproductor femenino. Por eso se le dice que tiene un tropismo por este órgano, porque tiene como esta capacidad o esta predilección por afectar a estos órganos, los órganos reproductivos, ¿ya? Entonces, podemos encontrar Brucella para diferentes especies, para caninos, bovinos, no, ¿qué es un rumiante menor, cerdo, caninos, caprino. Este es ovino. Como características son bacterias inmóviles sin cápsula, ¿ya? Y otra característica importante de este grupo, no sé si en el título lo habíamos visto, pero decía que
que son bacterias, a diferencia del que hemos visto, Pseudomonas, esta va a ser intracelular. Es una de las pocas bacterias que va a ser intracelular, y es precisamente esta capacidad de ser intracelular la que le va a dar la capacidad de ser crónico, de ser estas enfermedades intermitentes crónicas. Es una bacteria pequeñita, ¿ven? No llega a pasar ni siquiera 1 micrómetro ni de largo ni de diámetro, ¿no? En cambio las otras todavía pasaban, de acuerdo a algunas dimensiones, pero las otras pasan a veces del diámetro, un poquito así de longitud. Pero son pequeñitas porque pueden ingresar tranquilamente a las células. En cuanto a sus características microbiológicas, van a ser catalasa y oxidasa positivas, y en cuanto a su crecimiento, igual, una temperatura corporal prácticamente de 17 grados centígrados. Pueden crecer en pequeñas cantidades de CO2 también para su crecimiento, para su cultivo bacteriano. En cuanto a su cultivo bacteriano, vamos a ver que van a presentar dos morfologías de sus colonias. Vamos a ver que hay un grupo de Bruselas que van a formar colonias lisas, como por ejemplo la Melitensis, la Bortus suis, forman colonias lisas y translúcidas. Y hay otro grupo de Bruselas que van a formar colonias rugosas, ¿ya? Como por ejemplo la Ovis, la Canis, ¿no? Colonias opacas o pegajosas. Bueno, la morfología lisa o rugosa va a depender de la cepa, o va a depender, perdón, primero de la cepa, más que nada de la especie y de la presencia de la cadena O, ¿no? Del antígeno O, ¿ya? Este antígeno O que va a estar presente en su lipopolisacárido de la pared. Entonces, solo las lisas, ¿verdad? Van a tener, solo las colonias lisas van a tener el lipopolisacárido O. ¿Ya? No, la cadena O en el lipopolisacárido. Y las cepas rugosas no. Entonces, las lisas, al tener esta cadena O, juega un rol importante en lo que es la supervivencia intracelular. ¿Ya? Y estas rugosas, más bien, que son un poco más suaves, que no tienen este antígeno, ¿no? Se usa para la producción de vacunas, ¿no? Porque es una cepa más suavecita, entonces la rugosa es la más suavecita y se usa para la producción de vacunas. Porque las vacunas para esta bacteria son vacunas vivas. Profesora, ¿podría volver a repetir en el caso de las lisas? Las cepas lisas, las que hacen colonias lisas, son lisas porque tienen en su pared este lipopolisacárido con la cadena O, ¿ya? Y precisamente esta cadena O es la que va a jugar un rol importante en la supervivencia intracelular, la que va a producir la enfermedad o la patogenicidad. Las cepas rugosas no, porque la cepa rugosa no tiene este lipopolisacárido, ¿ya? Y es más suavecita por eso, ¿no? No tiene este antígeno. ¿Sí? Mejor. Acá están al revés. Es lo que le iba a preguntar. Sí, es que acá está en otra diapositiva y allá está en otra diapositiva. Sí, ya, parece. No tiene nada de rugoso. Porque el rugoso parece liso. Dice rugoso y su pared es lisa. ¿Qué? ¿Qué dice rugoso y su pared es lisa? Sí. ¿Esta? Sí, dice rugoso, pero parece la imagen. Ah, sí. Por la imagen. No. Es que acá más que nada le han dibujado por la lipopolisacárido. Ajá. Pero la lisa es la que tiene el antígeno. En cuanto a su cultivo también, en el cultivo vamos a ver que no van a producir hemólisis. Las colonias lisas son redondas, ¿verdad? Este es un agar sangre en las cuales sí crece de todo,
el agar chocolate la vamos a poder apreciar así, pequeñitas, de bordes irregulares y blancos, ¿no? Como puntitos. Son colonias pequeñitas las que hacen estas bruselas. Entonces, vamos a tener diferentes especies de bruselas. Muchas de las especies de bruselas pueden afectar al hombre, ¿no? Digamos, por ejemplo, tenemos acá una lista de tenemos melitensis, que afectan a los rumiantes menores, abortus, a los caballos o también a las vacas, suis al cerdo, ovis es específico para las ovejas, nada más, canis para los cánidos, tenemos acá otras más, bruselas neotomae, que afecta a los roedores, bruselas maris, delfines, son de hospederos específicos. Ya no vamos a encontrar canis, por ejemplo, en caballos. Canis solo a los perros, ¿ya? Tenemos la brusela pinipidae, que afecta a las focas, y la brusela cetaceae, que afecta a los cetáceos. Incluso en los animales acuáticos también vamos a encontrar algunas especies de bruselas. Pero lo que sí, al hombre le puede afectar varias especies. Tenemos 5 especies que pueden afectar al hombre. Dentro de ellas tenemos a la melitensis, ¿ya? Tenemos a la abortus, a la canis y a la suis. Son esas 5 especies que pueden afectar directamente al hombre. ¿Cómo nos podemos contagiar o cómo se transmite la bacteria? La bacteria generalmente, les decía que tiene un tropismo por el aparato reproductor femenino, ¿verdad? Una de las cosas que va a producir o de las patologías que va a producir en hembras, por ejemplo, en gestación, son abortos. Y al momento de los abortos no solamente va a salir el feto, ¿no? Sino también salen todos los líquidos que van a salir junto con este feto, ¿no? Incluido sangre, fluidos, etc. Y todos esos líquidos están ricos en brusela. Digamos, generalmente cuando una hembra pare o aborta, las otras vienen a curiosear, ¿no? A oler, a lamer. De esa forma se contagian directamente, ya sea por vía intranasal o ya sea por vía oral. Las lamen o las huelen. ¿Cómo nos podemos contagiar nosotros? Ya sea manipulando directamente al momento de la ayuda del parto, nosotros que a veces apoyamos en el parto como médicos, o al personal que se encarga de su cuidado de los animales, ¿no? También se pueden contaminar de esa forma. En el caso ya de los que hayan logrado nacer, pueden contaminarse por medio de la leche, por una transmisión de tipo vertical, ¿verdad? De la madre al bebé. Y una de las formas más comunes que nos contagiamos por brucela es por comer alimentos contaminados por brucela, ya sean alimentos de leches originados de estas hembras contaminadas, leches no pasteurizadas, leches, quesos, productos lácteos que no han sido pasteurizados, nos podemos contagiar de brucela. Vísceras, a veces hay ricos platos hechos de vísceras, a quienes les guste, no sé si a todos les guste, pero a veces consumimos el hígado, los riñones, ¿verdad? También nos podemos contaminar por brucela, si es que están mal cocidos, obviamente, o carnes de animales contaminados, aquellos que les gusta comerse el crudito, que están sangrando, hay que tener cuidado. Pero la carne cocida, no, lo ideal es que podamos eliminarlas por medio de la cocción. Por medio de la cocción, por eso que también las leches que ya han sido pasteurizadas, pasadas por proceso de calor, ya no se elimina la brucela. También se asocia mucho a aquellas a personas que crían estos animales, los llamados transhumantes, ¿no? Directamente los que pastorean. ¿Ya? ¿Qué es el pastoreo extensivo o transhumante? Que van a trasladar de un lugar a otro los animales. Entonces les decía que hay diferentes cepas o especies de brucelas que pueden afectar al hombre, ¿no? De los diferentes hospederos.
muy resistentes, pueden vivir hasta incluso meses, ¿no? Por ejemplo, en uno de los lugares donde más encontramos y se ha, digamos, de forma experimental se ha logrado mantener a una Brucela viva hasta 7 meses, ¿no? Hasta 7 meses como de descargas vaginales mantenidas en hielo han podido durar o permanecer hasta 7 meses vivas, ¿no? Viables. Pero si lo activo, podría posiblemente alguien contagiarse. El personal de laboratorio también no está libre de poder contraer brucela. Nosotros también en algún momento, si hay una mala manipulación, podemos también contagiarnos de brucela. Vías de transmisión, ya habíamos conversado de algunas, como por ejemplo la vía oral, ¿no? La vía oral, en la gran mayoría de la población general que se ha contaminado por brucela abortus, ha sido por vía oral, ¿ya? Por contacto directo, sobre todo en aquellas personas que manipulan los tejidos o secreciones de animales que abortan o nacen, trabajadores, nosotros, médicos veterinarios, ¿verdad? Por vía nasal, por respiración de aerosoles, ya sean por vacunas, ¿no? El personal de laboratorio, ¿no? Se puede contaminar también de esta forma por vía respiratoria, o por vía parenteral, si es que por ahí hay una herida previa y podemos tocar material contaminado, ¿no? O por transfusión sanguínea de algún paciente que a lo mejor tiene brucela y no sabemos, ¿no? Como son crónicos, aparentemente está sano, pero en realidad sí tiene brucela, también nos podemos contagiar, ¿no? O incluso por una, digamos, de forma accidental, si las vacunas vivas son vivas, las vacunas, también nos puede a lo mejor causar daño, ¿no? Nos puede contaminar. Miren, incluso por hasta hace algunos años ya no se sabía exactamente o no se habían encontrado casos de contagio de entre humano a humano de brucela, ¿no? En los últimos años se han reportado algunos casos, sobre todo en las zonas de Europa, ya algunos casos de contaminación de brucela de humano a humano, sobre todo en aquellas personas que haya habido transfusión sanguínea o por donaciones de órganos, ¿no? También se ha podido de esta forma contagiar, haber un contagio de humano a humano, no necesariamente de animal a humano, que es lo usual. Gracias. Salud. Gracias. En cuanto a la incidencia de la brucelosis humana, miren, estos son, digamos, los casos que se reportan de forma anual, ¿no? Nosotros estamos en esta acá, reportamos en Perú de 10 a 50 casos anuales, ¿ya? Y la gran mayoría de los casos que se reportan en Perú son del departamento de Lima, porque sobre todo en las sierras limeñas, donde hay crianza de caprinos, las personas todavía suelen producir sus quesos o sus productos lácteos de caprinos sin pasteurizarlos previamente, ¿no? Porque son producciones todavía no manejadas de todo bien, ¿no? ¿Y cómo lo pasteurizan? Hirviéndolas, las hierves y ya las pasteurizaste. Miren, en el Perú tenemos acá hasta 2015 69 casos reportados, en total desde el 2011 461. Casos de anthrax también se han reportado, 71 casos, ¿verdad? Otro caso más, pestes, ¿verdad? Pero incluida también está la brucela humana. Esto es el ciclo celular de la brucela, lo conversamos en práctica, ¿les parece? Lo dejamos ahí para descansar a la voz. ¿Preguntas, chicos?